Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante. Cómo para la nobleza europea de la Edad Moderna, el arte era mucho más que algo bonito para decorar. Era, en realidad, una herramienta de poder. Casi un arma en esa batalla constante por el estatus. Vamos a ver cómo funcionaba este juego de prestigio y poder. A ver, pónganse en situación por un momento. Durante siglos, ser noble era cuestión de linaje, de apellido, de sangre. Pero de repente, el mundo empieza a cambiar, aparecen nuevos ricos, comerciantes con fortunas inmensas, y esto crea un problema enorme para la nobleza de siempre. La pregunta era, si cualquiera puede comprar lujo, ¿cómo demuestras que tu estatus es el auténtico, el de verdad? Y aquí está la clave del conflicto, perfectamente resumida. Por un lado, la vieja guardia. Su estatus se basaba en algo que no se podía comprar, un linaje de siglos, una supuesta virtud heredada, la tierra, la tradición. Pero por otro lado, el desafío era muy real. El nuevo dinero que podía copiar su estilo de vida, un cambio social que cuestionaba las jerarquías de siempre, y en fin, un poder que se estaba moviendo de manos. La nobleza necesitaba, y de forma urgente, una manera más sofisticada de marcar la diferencia. Bueno, pues la primera gran estrategia fue hacer que el poder de la familia fuera inevitable, imposible de ignorar. Y el mejor sitio para eso, pues los espacios públicos, claro, donde todo el mundo pudiera verlo. El arte se convirtió en una declaración de intenciones a gran escala. Y ojo, que no improvisaban. Tenían un manual de estrategia clarísimo, sobre todo con el mecenazgo religioso. Fíjense en los pasos, es que es genial. Primero, financias una capilla. Segundo, colocas a tus propios clérigos. Tercero, controlas hasta el último detalle de la decoración. Cuarto, y muy importante, llenas todo con el escudo de la familia y retratos. Y quinto, aseguras un sitio de entierro privilegiado para que el legado continúe. Vamos, que esto no era solo devoción, era una campaña de marketing en toda regla. Y para que se vea claro, aquí tenemos un caso de estudio perfecto. En Venecia, la familia Pesaro le encarga a Tiziano, nada menos que a Tiziano, un retablo para una iglesia. El resultado es una obra maestra, sí, pero es que además es una descarada exhibición de poder. Ahí están los miembros de la familia, retratados, mezclando su linaje directamente con lo más sagrado. Una jugada brillante. Vale, ya hemos visto la plaza pública. Ahora vámonos a casa, o mejor dicho, al palacio, porque el palacio de un noble era mucho más que una vivienda. Era la encarnación física de la historia de la familia, de su poder y sobre todo de su continuidad. Esta cita de un tratado de la época es que lo dice todo. El palacio no era un activo más, algo que se pudiera vender si venían mal dadas. No, no. Era un símbolo permanente, un documento hecho de piedra que tenía que pasar de una generación a la siguiente. Vender el palacio era como borrar la historia de la familia. Es que el palacio estaba pensado para comunicar estatus por todas partes. La fachada ya era una declaración de poder para cualquiera que pasara por la calle. El interior era un auténtico teatro para la vida social, un escenario para banquetes y ceremonias. La decoración, como los frescos de la Villa Emo, contaba la historia de la familia, conectándola con héroes y mitos. Y para rematar, y que todo esto no se perdiera, existían leyes como el mayorazgo en España, que básicamente blindaba el patrimonio y aseguraba que pasara íntegro al heredio. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque mostrar riqueza, si tenías dinero, era relativamente fácil. Los nobles necesitaban algo más, necesitaban comunicar algo que el dinero por sí solo no podía comprar. El linaje, la virtud, una legitimidad que venía de la historia. El problema era exactamente ese. La magnificencia ya no bastaba. Cualquier comerciante que se hubiera hecho rico podía construir una casa enorme o comprar los tapices más caros. El lujo se estaba, por así decirlo, democratizando. Esto obligó a la nobleza a refinar su estrategia. Tenían que usar el arte no solo para enseñar lo ricos que eran, sino para contar una historia muy concreta sobre quiénes eran. Fíjense si era un problema que hasta las autoridades intentaron regularlo con las llamadas leyes suntuarias. Eran leyes que pretendían decir quién podía vestir qué tipo de tela o llevar qué joyas. Básicamente para que un burgués no pudiera vestir como un duque y se mantuvieran las apariencias. Pero, como se pueden imaginar, estas leyes eran casi imposibles de hacer cumplir y casi siempre fracasaban. La gente seguía presumiendo, así que la nobleza tuvo que jugar en otra liga. Y esta es la diferencia fundamental. Por un lado, la riqueza sin más, que ruidosa es obvia, grita soy rico. Y por otro, el prestigio artístico, que es sutil, está lleno de códigos, no grita, susurra. Pertenezco a un linaje antiguo, entiendo de cultura y tengo virtudes que se heredan. Contaba una historia que el dinero nuevo simplemente no podía comprar. Para transmitir ese prestigio, el arte se convirtió en un lenguaje secreto lleno de códigos. Cada pequeño detalle tenía un significado. Un retrato no era solo la cara de alguien. La postura, la ropa, los objetos a su alrededor, todo enviaba un mensaje.
Un paisaje podía incluir el castillo familiar al fondo, casi como de pasada, o se usaban animales, como las cigüeñas, para simbolizar la piedad o la disciplina. Era un código solo para entendidos. Y todo esto nos lleva a la cumbre de la estrategia, la más sofisticada de todas. Ya no era suficiente con tener arte. La verdadera distinción, el siguiente nivel, era entender de arte. Ser un experto, un conocer. Y podemos ver una evolución muy clara a lo largo del tiempo. En el siglo XVI lo más importante era el mensaje de la obra, su historia. Luego, en el XVII, la firma del artista se vuelve clave. Tener un Rubens será una declaración de intenciones en sí misma. Y para el siglo XVIII el protagonista ya es el propio coleccionista. Su gusto, su conocimiento, su educación, eso es lo que le convertía en alguien verdaderamente distinguido. Claro, esta nueva forma de entender el arte desató una competición feroz por toda Europa. Como se ve aquí, reyes como Felipe IV, las familias aristocráticas de toda la vida y los nobles recién llegados, todos se lanzaron al mercado a luchar por las mejores obras de los grandes maestros. El arte se había convertido en un campo de batalla por el prestigio internacional. Es que la clave era esta. Coleccionar a los grandes maestros era como tener un pasaporte VIP. Te conectaba de forma inmediata con la élite de toda Europa. Si tenías un Van Dyck en tu salón, estabas jugando en la misma liga que el rey de Inglaterra o un cardenal en Roma. Pertenecías a un club muy, muy exclusivo. Un caso que lo ilustra a la perfección es el del marqués de Leganés, en España. Él era un nuevo noble y necesitaba legitimidad desesperadamente. ¿Qué hizo? Pues se dedicó a crear una de las colecciones de arte más espectaculares de Europa, más de 1.500 obras, y no la usaba solo para decorar, la utilizaba como una herramienta política, haciendo regalos diplomáticos y consolidando su posición a través del prestigio de su colección. Un maestro. En resumen, si nos preguntamos para qué servía una colección de arte de un noble, este gráfico lo deja muy claro. Fíjense, el gusto personal era solo una pequeña parte del pastel. La mayor parte era para construir la memoria del linaje y, sobre todo, como una herramienta de estrategia política y social. Era una inversión en capital simbólico, mucho más que un simple capricho estético. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, para darle una vuelta. Las estrategias han cambiado, claro, pero la necesidad de demostrar estatus y poder sigue muy presente. Así que cabe preguntarse, en nuestro mundo de redes sociales, de marcas de lujo, de experiencias exclusivas, ¿cuál es nuestro equivalente a tener un Van Dyck en el salón?